Hola. A lo largo de toda mi vida, desde chiquitita nomás, siempre me gustaron las cuestiones disruptivas, estudiar las cuestiones disruptivas, las no tradicionales, ver qué efectos causaban. Esos experimentos que a veces hacen los chicos con las hormiguitas, bueno, yo crecí y empecé a estudiar cuestiones disruptivas. En la UPB particularmente me permiten desarrollar esto porque doy un curso sobre el cruce de tres ejes fundamentales: la innovación, los emprendimientos y las tecnologías digitales. ¿Por qué estos ejes pueden ser controversiales? Bueno, las innovaciones siempre han sido las innovaciones siempre han sido las innovaciones siempre han sido controversiales, por lo menos las más relevantes en nuestra historia, ya sea el fuego, la rueda, el jabón, la informática, la inteligencia artificial. Todas estas innovaciones han cambiado la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de esto. No seríamos lo que somos hoy sin estas innovaciones. Podemos pensar, ¿qué es la innovación? La innovación es llevar a la sociedad un invento o un descubrimiento o una idea y hacerla usar. Una invención que no se usa, que se queda ahí por más buena que sea, no es una innovación, ¿sí? Eso le pasó, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, el mayor genio conocido. Creo que en la historia de la humanidad no ha habido, de manera registrada, por lo menos no hemos sabido, de otro genio con un intelecto tan múltiple como el de él, que además de ser un maravilloso artista, maravilloso, ha inventado una cantidad de máquinas como submarino, tanque de guerra, tanque oruga, helicóptero, que por alguna razón nunca fueron llevadas a la práctica. Una de las razones fue que su cabeza estaba mucho más adelantada que la tecnología que había en su época, por lo cual, hacía falta un manejo del metal que no se tenía. Del metal no existían materias plásticas y demás, por lo cual muchos de sus inventos se quedaron en maravillosos dibujos y máximo en maquetas de madera, ¿sí? Quienes llevan los inventos o las ideas a la sociedad, ya sea para explotarlos de manera comercial en una empresa o ya sea como, digamos, una manera de innovación social, son los emprendedores. Emprendedor es un término de moda y también es un término muy discutido. Engloba las iniciativas de personas o grupos que tienen la visión, ¿sí?, de identificar una oportunidad, una idea, explotarla y convertirla en algo de utilidad que pueda ser usada por mucha gente. Pero por otro lado, los emprendedores tienen su lado B. O sea, si bien la mayor parte de las innovaciones que conocemos han sido traídas al mercado por emprendedores, no todos pueden ser emprendedores. Y en las épocas de crisis económicas en que vivimos en nuestra región, muchos gobiernos de América Latina fomentan los llamados emprendimientos para desresponsabilizarse de haber originado o mantenido o desarrollado economías que no proveen oportunidades para la gente de mayores empleos o mayores ingresos. Se estimula el emprendedorismo aún sin preparar a la gente para que sean emprendedores. Por ejemplo, un presidente argentino de hace poco, en una sociedad que realmente donde faltaba mucho empleo, decía que no importa, todos podían ponerse a fabricar cerveza artesanal, ¿sí? Imaginemos una sociedad de cervecerías artesanales. Sería genial, pero necesitamos otra cosa que cervecerías artesanales. O sea, el emprendedorismo tiene que hacer uso de la identificación, de ver qué necesidades comerciales y sociales están presentes como para poder satisfacerlas. Schumpeter, que era un economista austríaco de los años 30,
publicó en un célebre libro de 1935 donde decía que el emprendedor es en realidad el que hace a la innovación. El emprendedor es quien puede llevar, digamos, quien puede llevar la idea a su uso, pero además no tiene, digamos, es el menos, por ahí, el menos reconocido de esos actores sociales que entran en la innovación. Su rol es un poco ingrato porque no puede prever con exactitud si su intervención va a tener éxito. Y muchas veces la sociedad no está acostumbrada a las innovaciones. Muchas veces la sociedad prefiere usar lo que ya usa y está probado antes que experimentar hábitos, modos de organización, objetos nuevos. Porque decíamos, vuelvo un poquito en este momento al concepto de innovación, la innovación no es solamente un objeto, no es solamente una tecnología. La innovación puede ser una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de organización de una empresa o de una institución. La innovación puede ser, por ejemplo, proceder a gobierno abierto en nuestras alcaldías. Puede ser una nueva forma de relacionar las autoridades locales con los ciudadanos. O sea, hay muchas maneras de innovación y hay muchas maneras de llevarlas a cabo y de actores sociales que las llevan a cabo. Estos emprendedores, por lo demás, ¿qué pueden ser? Pueden ser una persona, pueden ser un grupo, una universidad, una parroquia, una ONG, ¿sí? Y acá llegamos al tercer eje de este cruce de tres elementos disruptivos, las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales, o las TIC, como le llaman muchos, las tecnologías de innovación y comunicación, han sido, y siempre fueron, y probablemente siempre serán, grandes innovaciones en sí mismas. Desde la informática de los siglos XX, desde la informática del siglo XX hasta la inteligencia artificial de la actualidad, siempre han sido controvertidas, amadas y temidas. Las tecnologías han despertado increíbles esperanzas de cambio y progreso, y también de temor de que conquiste y supere a los seres humanos, como nos pasa ahora con la inteligencia artificial. Es maravillosa la inteligencia artificial. Generalmente todos nosotros solo usamos una parte mínima de la IA, que es el chat GPT, y ya nos maravillamos con eso y vemos videos hechos con inteligencia artificial, el cual John Lennon dice que vuelve de la tumba, o el Papa usa un abrigo de última moda, o Trump es llevado preso, aunque nunca le ha pasado eso, pero figura en la inteligencia artificial y vemos caras y voces perfectamente creíbles. Entonces, desde la aparición de la primera computadora, los seres humanos han temido que el mundo sea dominado por la informática. Recuerdo películas como Metrópolis, una película de 1926. Yo no estaba ahí en 1926 para verla, pero donde, digamos, hay un mundo completamente desigual que es posibilitado en gran parte por los robots. O sea, donde hay trabajadores sujetos a las máquinas que viven en un subsuelo y una clase empresaria, digamos, ni siquiera empresaria, de hijos de empresarios, que viven en una superficie llena de sol, luz, deportes y juegan al tenis todo el día, como pasa muy a menudo también en la vida real. Hay otras películas, por ejemplo, basadas en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Blade Runner se llamó la película, donde los androides no pueden distinguirse de los seres humanos. Y hay tal temor a que tomen el poder de que hay cazadores de androides que se dedican a destruirlos. Y ahí el problema que se presenta es cómo se distingue un androide de un ser humano. Y hay un test que se les practica para eso, para ver si son empáticos. Si la persona, el ente, digamos, al que se le administra el test es empático, entonces es un ser humano. Inmediatamente se plantean otros problemas. Hay seres humanos que no son empáticos, como está demostrado en la realidad actual. Bueno, pero esto era como ejemplo de cómo la gente siempre ha temido
O sea, los humanos siempre hemos temido que las máquinas, la inteligencia artificial que nosotros hemos creado, que es un producto nuestro, un hijo nuestro, siempre hemos temido que ese hijo nuestro nos supere, nos venza y en última instancia nos destruya o nos quite nuestro sentido de ser, nuestra razón de ser. Ahora bien, dejando de lado que nuestras vidas están maravillosamente sostenidas por la tecnología que influye en nuestra salud, en nuestro cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestra recreación, en nuestro estudio, podemos preguntarnos, ¿qué pasa en el cruce de estas tres ramas disruptivas? ¿Qué pasa en el cruce de innovación, emprendimiento y tecnologías digitales? Un efecto primero y fundamental es que se sostienen y potencian mutuamente. Empecemos con la innovación. Hace un par de siglos, una innovación estaba pensando en la revolución industrial y en la spinning jenny, la primera máquina hiladora. Esa invención, esa innovación, podía distribuirse, podría hacerse replicable, pero llevaba un tiempo, su replicabilidad, su distribución en el espacio llevaba un cierto tiempo. Actualmente, desde el momento que surge una innovación, un producto innovador, pensamos en los últimos modelos de telefonía celular, realmente su difusión se hace en forma casi instantánea por el mundo, ¿sí? Puede tardar un momento entre llegar de Nueva York a Bogotá o a Buenos Aires, pero es un tiempo muy corto. Todos disfrutamos del mismo tipo de innovación. Todos vemos similares canales en streaming, ¿sí? Entonces, para empezar, la innovación, la tecnología sostiene la innovación no solamente por su gran y amplia difusión, también la sostiene por la posibilidad de realizarla, de concretizarla. Tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas formas de organización, tenemos nuevas formas de hacer y sobre todo lo que tenemos son enormes repositorios de conocimiento que se multiplican y que van encontrando otras células de conocimiento para replicarse con gran velocidad. Con respecto a los emprendimientos necesitan tremendamente actualmente de la tecnología. Uno de los principios fundamentales de emprender algo es ver la oportunidad y acceder al conocimiento, a la información y al conocimiento necesarios como para explotar esa oportunidad. Y eso también lo tenemos en los enormes en los enormes repositorios de conocimiento que nos ofrece Internet y actualmente la inteligencia artificial. Otra cuestión es qué tipo de emprendimiento vamos a llevar a cabo y para qué necesitamos esa tecnología. Supongamos que tenemos un emprendimiento de tipo social, supongamos que queremos mejorar las aguas de un río que cruzan un pueblo para que la gente pueda beber el agua y los niños se puedan bañar en esas aguas, supongamos que tenemos la tecnología para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos socios que podemos conseguir por Internet y necesitamos fondos. Y ahí es también cuando Internet, las tecnologías digitales, cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, el crowdfunding o la financiación multitudinaria en la cual se pone el proyecto en un sitio de Internet, se pone el cartel de donar y cada cual dona lo que le sea posible. Así es como sobreviven, por ejemplo, muchas ONGs innovadoras, Greenpeace, que siempre, digamos, nos hace hacer noticias, Greenpeace, que siempre nos hace llegar noticias
y que nos hace llegar también su cartelito de donar. Muchísimas ONGs humanitarias, muchísimas obras sociales, muchísimas obras que dependen de la iglesia también. Luego, la tecnología influye en cómo concretizar el emprendimiento, ¿sí? Si tenemos, ni hablemos de la tecnología, entonces volvamos a nuestro río, ni hablemos de la tecnología necesaria para depurar el agua, porque eso nos excede la charla de hoy. Pero sí podemos hacer que informemos a la población, sí podemos hacer que la población participe en un método de ciencia abierta, que la población por medio de indicadores se pueda comunicar con nosotros en un sitio web para decirnos qué sitios están más contaminados, si la gente se enferma por esa contaminación, si se han registrado materias extrañas, y eso nos permite a los técnicos, por ejemplo, actuar con mayor eficacia. Eso se llama la ciencia abierta a la población o a los ciudadanos. Y por último, está la difusión. Una vez que hemos llegado con éxito a realizar un proyecto de tipo social, es necesario participarlo a la población. Y para eso, por supuesto, las tecnologías digitales son inigualables. Todo el rol de difusión se realiza fácilmente con un costo muy similar a costo cero, ¿sí? Fundamentalmente con trabajo personal. Este cruce de tres ejes no sucede en la sociedad gratuitamente. Digamos, muchas veces la tecnología ha sido muy resistida. Schumpeter, volviendo a nuestro economista austríaco, decía que muchas veces no basta con fabricar un buen jabón, sino hay que hacer que la gente se acostumbre a lavarse, ¿sí? Muchas veces no basta con construir, fabricar un objeto o un procedimiento innovador, hay que hacer que la gente lo utilice. Y aquí es cuando nos encontramos con uno de los elementos de resistencia. En general, por más que la sociedad ame la innovación tecnológica, no siempre ama la innovación, ¿sí? Existen muchas resistencias sociales y existió mucha, por ejemplo, cuando aparecieron las tecnologías informáticas, ¿sí? No solamente por los miedos conjugados, como decía hace un momento, de que nos van a superar como humanidad y últimamente nos van a destruir, sino para qué son necesarias. Recuerdo con mi equipo de investigación nos quedó una frase, ¿pa' qué, mija? ¿Pa' qué, mija? Estábamos estudiando en la provincia de San Luis, en Argentina, una provincia de unos 330.000 habitantes. La provincia había decidido construir un anillo óptico de Internet y proveer de Internet, de conectividad gratuita y banda ancha, a todo asentamiento de más de 20 habitantes. Muchísimo. Y nos encargaron a nosotros estudiar qué impactos tenía esto, qué impactos tenía esta innovación. Entonces, volvíamos a la provincia cada tantos meses para hacer un paneo de qué impactos se habían logrado y cómo iba evolucionando. Esto pasó del pa' qué, mija, o sea, estábamos en un pueblo llamado Papagayos. En ese pueblo había un bosque de palmeras caranday. No sé si conoce las palmeras caranday, si no, googleenlas, son muy bonitas. Y es una palmera que del tronco se le desprende algo así como una telita de fibras vegetales. Y esa telita se usa muchas veces para hacer artesanías. Horribles la mayor parte de esas. En ese pueblo había un montón de señoras que hacían artesanías y que las vendían en la plaza del pueblo. Entonces, charlando con ellas, entrevistándolas, les preguntaba, pero señora, ¿no cree que a quién le vende las artesanías? Y a la gente que viene de otros pueblos por ahí los fines de semana o de la ciudad. Y si las pusiera en internet, ¿no cree que podrían comprárselas directamente? ¿Pa' qué, mija? Yo me las arreglo así. Entonces, esto era toda una filosofía de la población. El ¿pa' qué, mija? ¿Para qué voy a mejorar? ¿Para qué voy a emplear si tengo una cuestión de subsistencia? Ahora bien, esto fue cambiando. Por ejemplo,
al año que volvimos a esa población, la señora tenía un blog, no tenía una página web, pero tenía un blog donde se comunicaba, exhibía sus producciones y recibía pedidos de otras ciudades y de Buenos Aires, cosa que antes no había sido posible. Un señor que tenía un programa de radio y que al principio me decía, no, yo no necesito internet, la gente me llama por teléfono y me avisa de las novedades, ¿sí? O las leo en el diario y las transmito. 6 meses después, este señor decía, mi vida ha cambiado completamente. Tengo la información viene hacia mí y yo la retransmito rápidamente y esa información se remultiplica. De modo que muchas veces el mismo tiempo y el mismo uso vence esas resistencias. Aún así, es mucho lo que nos falta aprender sobre cómo pueden las tecnologías digitales mejorar nuestras vidas. Y también creo que es cuestión de ir perdiendo los miedos, aún considerando el miedo actual a la inteligencia artificial y las enormes potencialidades que ésta tiene. Creo que podemos usarla como herramienta, convivir con ella y convivir con ella felizmente, no siempre como un matrimonio de intereses, sino como un matrimonio de amor, siempre y cuando podamos regularla. Me refiero al caso de que, por ejemplo, la Unión Europea ha hecho en este momento una regulación de inteligencia artificial justamente para que no nos lleve por delante, para que avance un poquito más lentamente, porque los humanos todavía somos un poco lentos. Bueno, espero haberles aclarado algunos puntos y si no, nos veremos en una próxima grabación. Muchas gracias a todos.